Gente, en un país en el que los hijos de paramilitares, de expresidentes, de ganaderos y de banqueros se creen los dueños del Estado, pues les cuento que es esperanzador ver a una persona de origen popular que llega en base a méritos profesionales y a trabajo social al Senado de la República. Ese es el caso del senador Ariel Ávila, vicepresidente de la Comisión de Paz, politólogo, sociólogo. Él también fue ex subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Es un gran comunicador y analista, como lo demuestra continuamente en su pedagógico canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban. Ariel también es el autor de varios libros. El último de ellos es el aterrador, bueno, es aterrador porque de verdad que debería llamarse el aterrador mapa criminal en Colombia. Clave leerlo para entender la balacera que heredamos, porque sí, señores, a Petro le toca gobernar un país que es una potencia mundial del crimen. Ariel Ávila, bienvenido. Hola Pablo, hermano, muchísimas gracias por la introducción y aquí siempre a su disposición y hago un comentario en la introducción que tú dijiste. Yo salí graduado de mi bachillerato de un barrio que en su momento fue un relleno sanitario, es decir, un basurero, en el Clas Roma. Y sí, a veces yo me pregunto y miro para atrás y digo, ¿cómo es que alguien que sale de ese barrio llega a ser senador y estoy donde estoy? Sí, es una cosa increíble, pero bueno, hermano, muchas gracias. Además fuiste uno de los más votados y la gente que votó por ti yo creo que fue voto de opinión, porque detrás de ti no había muchas maquinarias. Todo fue voto de opinión. De hecho, Bogotá, por ejemplo, Bogotá me puso la mitad de los votos, casi 50.000 votos de los 100.000 que Imagino. saqué. Muy bien. Lo de Bogotá fue impresionante. Y Cundinamarca y Valle. Yo saqué votos en 900 municipios, 902 o 903. Pero la concentración de la votación grande, el 80%, está como en 15, 20 municipios. Y Bogotá, pues, por ejemplo, siempre con ese voto de opinión así increíble. Espectacular, hermano. Me alegro muchísimo. Y bueno, pues por número de organizaciones criminales estamos solamente por detrás de la República Democrática del Congo. Entonces hoy quería hablar contigo de eso, de nuestra violenta realidad y de las tropelías de hermano de la clase política tradicional y de las puñaladas que se dan hasta entre los supuestos aliados progresistas, porque últimamente ha sido protagonista de uno de esos casos, ¿no, Ariel? Pues mira, como para abordar los temas, yo he escrito en mi vida 7 libros. El último de investigación dura, llena de datos, de gráficas, de regresiones, es este que se llama el mapa criminal que tú mencionaste. Ahora el 22 de abril, el otro sábado, hago el lanzamiento en la Feria del Libro. Y es un mapa que cierra un ciclo mío, digamos, es el libro que cierra mi capítulo de investigador. Y es un libro terrorífico, de acuerdo, digamos, eso no, tu descripción no está mala, es un libro que narra cómo Colombia tiene 52 organizaciones criminales de alto impacto, más la guerrilla del ELN, y cómo hoy Colombia está entrando a eso que llamamos organizaciones criminales de tercera generación, y que eso cambió totalmente. Yo siempre, la gente me dice, resuma el libro en una frase, yo lo resumo es, Colombia viene cerrando un ciclo de la violencia política que duró 70 años, de todo ese pasado queda el ELN, pero mientras cerramos ese ciclo, abrimos otro, que es la violencia criminal. ¿Y por qué lo abrimos? Varias razones, una tormenta perfecta, el precio del dólar, el aumento del consumo de la droga, y la no implementación del acuerdo de paz. Yo sí creo que algún día le tendremos que hacer un juicio político a Iván Duque, porque el uribismo cuando gobernó esos 4 años hizo hasta lo imposible por revivir a las FARC, para mantener al pueblo embobado, y eso tuvo un costo muy duro en lo que hoy tenemos con las disidencias, con el clan del Golfo. Y ahora pues estamos en este camino y pues nos toca resolver, ya no se puede mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Y lo otro es, sí, digamos, Pablo, esto que voy a decir es como, voy a decir dos cosas muy duras como para comenzar la conversación que dijimos que iba a ser suave, pero vamos a comenzar esto con dos cosas. Uno las puñaladas las espera de los enemigos, pero no de los amigos. Y yo siempre he creído en el espíritu de cuerpo. Y esto que me hicieron a mí con la reforma política, pues la gente, digamos, la mayoría de gente que googlea sabe que todo eso que me hicieron y que dicen es una mentira, pero sí, digamos, yo no lo esperaba de personas en los que yo había creído en ese espíritu de cuerpo. Y lo segundo, Pablo, es que
A su vez, yo entiendo ese tipo de comportamientos. El país está muy revuelto. El país está, a mí que hay un programa de televisión que hicieron la semana pasada que una periodista me llamaba profeta porque todo lo que pasó lo escribí el año pasado que iba a pasar. Pero realmente si tú me preguntas hoy, Ariel, ¿qué va a pasar? Yo tengo muchas dudas. Mm. El presidente Petro acaba de pedir la renuncia de las cuotas de los partidos tradicionales porque no le quieren aprobar las reformas. Y entonces uno dice, uno que conoce al presidente, pues que trabajé con él en la alcaldía, él no es un hombre que hace eso para después arrepentirse. Pero si él le quita esas cuotas políticas, no le va a pasar ninguna reforma, ni la salud, ni ninguna. O sea, y a su vez los partidos políticos pulsearon muy feo. Entonces, como que uno dice, ¿qué va a pasar? No sé, vienen 2 o 3 semanas muy delicadas y lo cierto es que está mucho en juego. Más allá si uno está de acuerdo o no con las reformas o con cada una de los puntos dentro de cada reforma, lo cierto es que el escenario de que todas las reformas pasen sin una sola modificación es absurdo. Pero también es absurdo el escenario de pensar de que este país no va a aprobar ninguna reforma cuando la gente votó por un cambio. Ya después discutimos qué es el cambio, cómo es el Sí, cambio, eso. perfecto. Entonces yo creo que en esos dos extremos la cosa sí no va a funcionar bien. Yo te iba a proponer que vayamos como ya que el destripador por partes, primero con el tema de seguridad. Porque lo que tú decías, ¿no? Realmente la situación en la que dejó Duque al país es increíble. Los datos que nos has dado de que el ELN, por ejemplo, en el periodo Duque creció de 99 municipios a 163. Las disidencias de 56 a 123 municipios y el Clan del Golfo de 180 a 250, pues eso es que ya lo dice todo, ¿no? Pero un dato que a mí me parece clave de todo esto es que nunca habíamos tenido tantos traquetos, pero por otra parte tantas acciones criminales por parte de bandas criminales, ¿no? El 12% de las acciones criminales son por el parte del ELN, pero el 65% son de las BACRIM. Con ese solo dato vemos lo importante que es la ley de sometimiento de la cual vas a ser ponente. Y por eso me gustaría conocer tu opinión sobre las declaraciones del fiscal Barbosa, que dice que si la ley de sometimiento pasa en el Congreso, se comienza a desmantelar el Estado de Derecho. ¿Qué opinas de eso? Bueno, bien, vamos a ir por pedacitos en esto y rápido. A ver, uno, el proceso de paz con el ELN es muy importante en términos políticos y de nación. Porque mire, Pablo, en Colombia la gente mata y se justifica por ideas políticas. Cerrar el capítulo del ELN es que Colombia literalmente pase del siglo XVIII al siglo XXI. Pero estadísticamente eso no tiene ningún impacto, porque el ELN, como usted referencia al dato que ya se ha dado en el libro, representa el 10-12% de las acciones criminales. Las organizaciones criminales de alto impacto representan el 65%. Viendo esa realidad, uno dice, estadísticamente es más importante acabar esas organizaciones de criminales de tercera generación. Bueno, ¿qué significa acabar? Es la pregunta que viene. Acabar tiene dos sentidos. Uno, vía presión militar. Eso tiene un costo en vidas, en plata, en desplazamiento forzado, en reclutamiento forzado, etcétera. Y dos, vía de la zanahoria, que la zanahoria en este caso es la ley de sometimiento. Entendiendo esas dos cosas, en conversaciones en las que he participado yo, Iván Cepeda, nosotros le hemos dicho al gobierno, tenemos que avanzar en ambas vías, presión militar y sometimiento. Entonces, se aprobó el año pasado la ley de orden público llamada, que es la que permite las negociaciones de paz, y estamos en este momento arrancando la discusión de la ley de sometimiento. Segundo, el sometimiento a la justicia lo hace Estados Unidos. Por eso los narcos colombianos se van a Estados Unidos, allá van y pagan, entregan la plata, pagan 6 años de cárcel y no los devuelven. Y allá se queda toda la plata. No viene a reparar víctimas. Entonces, si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pero segunda apreciación, Pablo, el sometimiento a la justicia de forma individual ya existe. En Colombia, en el Código Penal colombiano, eso se llama el principio de oportunidad. Es decir, un bandido, un criminal llega y confiesa y dice, no, mire, yo sí hice, me tal, y devuelvo la plata y tal, y el Estado le reduce la pena.
Entonces, la ley de sometimiento nuestra lo único que hace es volver eso que ya existe hace muchos años, que es individual, a un tema colectivo. ¿Cuál es el tema? Y esto yo lo voy a decir, y me importa un pito si se arma aquí un debate o no nacional. Los que más se oponen a la ley de sometimiento son agentes institucionales. ¿Saben por qué? Porque cuando los bandidos se entreguen, ¿qué le pregunta un juez a un bandido? Bueno, ¿quién le ayudó? ¿Quién es su socio? Y comienza a decir, fulano, perencejo, Pedrito, no sé qué, tal, 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 tal. Entonces los agentes institucionales, con el cuento de proteger el Estado de Derecho y no sé qué, le tienen pánico al sometimiento porque saben que los van a delatar. Y esa es la oposición que hay. Y por otro lado, usted encuentra idiotas útiles como Francisco Barbosa, que es un mentiroso compulsivo y un politiquero barato, que debería ser candidato presidencial del uribismo, destapar las cartas, porque él fue un inepto todos los años de Duque, y ahora cree que con esta oposición a la paz va a ser candidato presidencial, y pues de una que convenza a la cuota de los Chara, Margarita Cabello, como su candidata vicepresidencial de la Procuraduría. Pero es lo que está haciendo. Ese señor hizo 9 comentarios a la ley de sometimiento. 9. 8 se los acogimos, completos. Tercero, y con esto termino esta introducción. Mire, la ley de sometimiento no tiene tribunales nuevos, es decir, no va a haber una JEP, no va a haber un tribunal transicional, nada. Es la justicia ordinaria. No tiene jueces nuevos, jueces especiales para eso, digamos, un nuevo tribunal con nuevos jueces, no hay. Y no hay procedimientos nuevos. Lo único que hay es que si un bandido ayuda al desmantelamiento de organizaciones criminales, a entregar rutas y socios, se le reduce la pena, una sustitución de la pena, no es más. Por eso es que, por eso es que mucho de esa ley no fue debatida, o sea, el uribismo ni siquiera nos lo debatió porque la ley es muy buena. Sale Barbosa a intentar tapar toda su ineptitud, a decir esto, pero ahí no hay nada de fondo. Lo de Barbosa es muy grave, hermano, porque llegar a decir internacionalmente que el gobierno quiere legalizar toda la cadena de narcotráfico. Esa es la injerencia de este hombre en política. Eso me parece, además de las cosas más sangrantes que están pasando actualmente. Este señor, ¿por qué sigue impunemente haciendo política, teniendo pues un cargo tan importante y el presidente sigue como de brazos cruzados? ¿O es que no se puede hacer nada en este caso? No, el tema con Francisco Barbosa es que, claro, es mentiroso, compulsivo, está, todo eso es cierto, pero la figura del fiscal es una figura que en Colombia tiene muy bajos niveles de control. Y eso hace que ese señor pueda hacer eso impunemente y decir mentiras impunemente. Mire, le voy a poner un ejemplo que para mí muestra lo que es Francisco Barbosa. Esto es, entonces, el tipo dice, no, Petro o el gobierno le va a entregar el país a los narcos. Y yo le digo en una reunión privada, fiscal, pero es que la ley de sometimiento se ancla en la fiscalía, o sea, es la fiscalía la que va a hacer eso. Entonces Francisco Barbosa dice, no, pero es que ustedes colocaron ahí la unidad de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Y yo le dije, claro, fiscal, porque esa unidad es la encargada de eso. Me dijo, no, coloque toda la fiscalía. ¿Sabe por qué él hace eso? Porque en los 4 años que lleva Barbosa en la fiscalía, esa unidad de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales, ese señor no la fortaleció. Claro. No la fortaleció. Eso tiene como 25 fiscales. ¿Por qué no la fortalece? El tipo cuando me pide a mí, no cambien, no metan la unidad especializada de investigación, sino metan la fiscalía, es una confesión de hecho de que él nunca luchó contra el crimen, de que él nunca fortaleció esa unidad. Y luego es tan mentiroso que sale a decir eso cuando es la fiscalía que él coordina la que ha dejado disparar el crimen, la que no investiga. Entonces, ese es Barbosa, ese es ese señor. Pero vamos a verlo muy pronto respondiendo en la comisión de acusaciones porque la fiscal de hierro, Angélica Monsalve, por fin alguien ha conseguido sentar o va a conseguir sentar la comisión de acusaciones o de absoluciones, ya veremos, al fiscal general de la Nación, ¿no? Pero él ha respondido con toda clase de expedientes disciplinarios, etcétera. Una guerra ahí que vamos a ver en estos días en este canal nuevamente una entrevista con la
Fiscal, ¿qué opinas de esa guerra ahí al interior de la fiscalía? ¿Cómo es eso? ¿Eso es el antiguo DAS? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se puede confiar en algunos elementos de la fiscalía? ¿Qué crees tú que va a pasar con ese juicio en la comisión de absoluciones? No, yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que la comisión de acusaciones o de absoluciones, eso no, ahí no creo que pase mucho. Yo lo que siento es que Barbosa se va a ir sin pena ni gloria ahora en 4 o 5 meses que le quedan. Yo esperaría que el presidente hiciera una terna lo suficientemente independiente y buena para que la Corte Suprema escoja. Y yo creo que tenemos que apostarle a un fiscal eh, que sepa muchísimo del tema penal, que no esté tan metido en estos temas políticos y que le dé una seriedad a la fiscalía. ¿Por qué? Mira, yo en esto le quiero ser claro a la sociedad colombiana. Mire, independientemente, quiten a Duque, quiten a Petro de este análisis que voy a hacer para entender lo que Colombia está viviendo. Yo les pido el favor para que vean que es que esto no es fácil. Mire, hace 11 años, 12 años, yo compré dólares a 1.800 pesos. Hoy están a 4.500. Hace 10, 12 años, el precio del oro era muy alto. Entonces la gente dejaba de sembrar coca para ir a sacar oro de aluvión, oro en el río. Y ahora lo que tenemos es que el precio del oro está estancado y la coca viene subiendo. Y el consumo en el norte viene aumentando. Entonces eso es una tormenta perfecta, hermano. O sea, entonces hay mucha plata ilegal, muchísima. Por eso la guerra en Barranquilla entre organizaciones criminales, por eso lo que está viviendo Tumaco, por eso lo de Putumayo. Es decir, si nosotros no le metemos a esto represión dura y no le metemos ley de sometimiento y no le metemos investigación, a mí me da mucho miedo que Colombia vuelva a los años 80, no igual, pero que volvamos a una sociedad literalmente mafiosa. Entonces esto hay que solucionarlo, hay que dejar de lado todas estas divisiones políticas y hay que unirnos en torno a esto, donde el Estado fácilmente le dice a un bandido, mire, ¿usted quiere una cárcel o un ataúd o usted se somete? Usted verá, usted escoge, pero el Estado tiene las dos cartas, punto. Y una no niega la otra, o sea, que tengamos la ley de sometimiento no niega que nosotros tengamos una política de represión muy fuerte. Entonces eso es lo que pasa. Hacia allá tenemos que irnos, porque la tormenta que está viviendo Colombia es muy perfecta. Mire una cosa, termino con esto. Si usted ve el país de España, ve la BBC de Londres, usted ve, Pablo, que toda Latinoamérica está en crisis de seguridad. Andrés Manuel López Obrador le tocó sacar el ejército en Cancún. Eso era medio cómico ver la gente en bikini y en pantaloneta y ver soldados patrullando las playas. Si ustedes van, por ejemplo, a Argentina ahorita, la candidatura presidencial se está discutiendo en el tema de seguridad. O sea, toda Latinoamérica está incendiada, no es solo Colombia, y es por la cantidad de dinero que hay producto de esa revaluación del dólar. Ariel, esa figura del fiscal general a mí me parece tan importante o más que la de cualquier ministerio, porque si conseguimos tener un fiscal general de verdad, entonces se va a poder hacer o empezar a hacer justicia en Colombia. Pero claro, esa terna del presidente, pues todos estamos cruzando los dedos para que sea una terna real de tres personajes independientes, fuertes, buenos, valientes, justos, porque puede ternar a dos así, pero a uno funcional a las maquinarias y a los aparatos y estaríamos en las mismas, porque la Corte va a escoger el que le sea más funcional. ¿Cuáles serían tus candidatos o a quién te gustaría verte de fiscal general de la Nación? Yo tengo mis candidatos, pero si los digo, yo creo que los quemo. Ah, Pero bueno, claro que listo. yo tengo candidatos, pero mire, por ejemplo, para mí, un fiscal que ya no va a hacerlo, digamos, no lo va a hacer porque tiene otro cargo. Para mí, el mejor fiscal de Colombia sí habría sido Iván Velázquez, el actual ministro de Defensa. Él fue el que dirigió la CICIG en Guatemala, eh, una experiencia impresionante en lo de la parapolítica. Ese hombre sí, yo creo que sería el mejor fiscal que habría tenido Colombia, pero bueno, ahora está de ministro, digamos, no importa, pero una figura como Iván Velázquez es la que Colombia debería tener como fiscal. Yo aquí aclaro, quiero explicarle a la sociedad, al pueblo colombiano, qué es la CICIG.
La Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Guatemala es una institución que se creó porque Guatemala estaba tomado por el narco, todo el Triángulo Norte, Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, hay una decisión en un momento de crisis política de pedirle a Naciones Unidas que cree esa Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad. Y las Naciones Unidas la crea y ahí pone a un señor llamado Iván Velázquez, que venía de ser muy famoso en Colombia porque fue el que investigó toda la parapolítica. Iván Velázquez llega a Guatemala y entonces el tipo echa a la cárcel un montón de políticos, incluido Otto Pérez Molina, el famoso general, termina preso en medio de todo. O sea, el señor Velázquez lucha contra la corrupción y los echa presos. Después hay un presidente que se llama Jimmy, que es el que venía, un tipo que venía de afuera de la política, y cuando Donald Trump decide pasar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en esa vaina con Israel, entonces Guatemala hace lo mismo y le piden a Estados Unidos que suelte la CICIG. Y entonces la CICIG la quitan de Guatemala por una negociación de los políticos corruptos guatemaltecos con Estados Unidos. Y Iván Velázquez vuelve a Colombia. Pero estos tipos, a los guatemaltecos les tocó hacer eso porque toda la clase política iba para la cárcel. Y ese día yo dije, hombre, qué bueno sería tener a Iván Velázquez de fiscal. Mm. Pero bueno, ya no se va a poder seguramente. No, además lo acabas de quemar. Oye, la otra vaina que a mí me parece que sí se le debería pedir de todas formas a Duque y a toda esta gente, cuentas. O sea, se las va a pedir la historia y ya estamos empezando los colombianos a hacer esa petición de cuentas. Porque fíjense, solamente la situación de la violencia en Colombia, tú lo refieres perfectamente. De 1.122 municipios, tenemos en este momento a 300 en situación de violencia grave. Pero es que él recibió 120. O sea, con él casi se triplicaron, ¿no? O sea, Claro, mire, es una situación que yo creo que tiene una responsabilidad porque eso se traduce en vidas, en pobreza, en sufrimiento, en desigualdad. Eso, ¿qué tipo de responsabilidades se le puede pedir a un expresidente? Porque ahí parece que los expresidentes campan por sus anchas, se dedican a montar sus negocios y siguen encima patrullando las ciudades en sus caravanas de carros blindados. mire una cosa, Pablo, para yo explicarle a la gente esto. Colombia, desde que es república, desde 1819, Colombia siempre ha tenido ciclos de violencia, la famosa Guerra de los Supremos en los 1830, después liberales, conservadores, después los famosos federalistas, todo eso, los radicales liberales. Colombia siempre había tenido, cada 20 años, cada 10 años, Colombia tiene un nuevo ciclo de violencia. Es histórico. Los actores son diferentes, liberales, conservadores, ahora las FARC, el ELN, los paras, pero siempre era lo mismo. Entonces, en La Habana, en el proceso de paz con las FARC, la pregunta fue, ¿cómo hacemos para que no comience un nuevo ciclo de violencia? Esa era la pregunta esencial. No era desmovilizar a las FARC, eso era, ahora uno ya esto era secundario. El tema era cómo evitamos que esto vuelva y arranque. Entonces se dijo, en un famoso libro que sacaron 10 expertos, se dijo, mire, las causas estructurales de la guerra son tres: acceso y uso de tierra, participación política y economías de guerra. Entonces los tres puntos de La Habana están referenciados a eso: reforma rural y desarrollo integral, participación política y sustitución de economías ilegales. Si nosotros hubiésemos implementado eso, hoy el tema de seguridad, habría problemas de seguridad, yo no lo niego, pero serían el 30% de eso. El gobierno Duque llega y cree que todo eso es humo, que todo eso es un cuento de la izquierda. Después ellos intentan revivir a las FARC. Yo sí creo que Duque hizo todo lo posible por revivir a las FARC, no solo Néstor Humberto Martínez, con el presunto entrampamiento, sino ellos intentaron las famosas objeciones a la JEP que paralizó el Congreso un año, era para revivir a las FARC, porque el uribismo quería volver a crear ese fantasma y con eso el cuento otra vez de la guerra y tal la vaina. No pudieron, menos mal no Da un pudieron. enemigo, ¿no? Pues, El uribismo. claro, pero sí sabotearon mucho la implementación. Entonces, cuando tú no resuelves las causas estructurales, tú vuelves y entras al ciclo de violencia. Por eso es que a mí la gente me dice a mí, Ariel, usted que sabe tanto de seguridad, díganos qué hay que hacer.
Y yo les digo, mira, hay que hacer esto, 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 esto y esto, pero también les digo, esto no se va a resolver en un año ni en 2 años. Esto le queda por lo menos 4 o 5 años, a veces para bajando, a veces para arriba otra vez, pero este ciclo de violencia ya se nos metió. Esto, o sea, soluciones milagrosas no hay. Y esa es la responsabilidad del gobierno Duque, que ellos hicieron un cálculo político y jugaron con la seguridad y la paz del país. Y ahí está el resultado. Ahora, bueno, está bien, digamos, no miremos hacia atrás, ya eso pasó y llegará al juicio la historia y todo bien. Hay que mirar hacia adelante. Y yo sí creo que ahí el presidente Petro tiene que afinar muchas cosas. Yo sí creo que hay que colocarle una cabeza a la implementación del Acuerdo de La Habana, hay que colocarles unas cabezas a la paz total y hay que meterle más al tema de seguridad y empezar y saber que esto va a ser duro y doloroso. Con una cosa, Pablo, y vuelvo y repito, estamos en medio de una tormenta perfecta, alto precio del dólar, altos niveles de consumo de droga, es decir, no es fácil, no es fácil. Oye, Ariel, ¿y no fue un error haberle concedido estatus político a las disidencias de las FARC? Porque ahora hasta el Clan del Golfo quiere lo mismo, tener reconocimiento político. Dentro de poco el Negro Over también va a querer que le pongan un call center ahí en Mintic. ¿Eso no fue un error? Yo lo, sí, yo lo dije, y yo quiero explicar aquí me voy a demorar unos 3 minutos, Pablo, perdóneme, porque esto que voy a decir No, pues yo, es yo muy, muy agradecido, fuerte. hermano, de verdad, porque un domingo, un senador tan ocupado, tan... Debería estar con tu familia, que nos regales esto, yo te agradezco muchísimo, porque es que además yo lo que quiero es que la gente entienda todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, listo, yo aquí estoy, pero porque esto que voy a decir va a ser pesado, pero pues ya pasó. Entonces, mira, nosotros tenemos las organizaciones criminales y tenemos las organizaciones criminales también, ilegales, de características políticas. En este lado de características políticas solo nos queda el ELN. Por eso a ellos hay una negociación de paz que se está dando ahora, hay que hacer una agenda de negociación. Lo demás son organizaciones criminales. Listo, primero. Segundo, es cierto que el uribismo intentó revivir a las FARC, sobre todo jodiendo la seguridad jurídica con las opresiones a la JEP, y mucha gente que era de las FARC se volvió a armar temiendo que no les cumplieran jurídicamente y se crean las famosas disidencias. Eso es cierto. En sentido estricto, aquellos que dicen esas disidencias deberían darles estatus político porque los entramparon y tales y los obligaron a rearmarse, yo digo, yo le entiendo el argumento, pero eso es un error. Porque el Clan del Golfo es una disidencia paramilitar, el bloque de Virgilio Peralta es una disidencia paramilitar. Entonces, si usted, yo les dije a ellos, si ustedes les dan estatus político a las disidencias, todo el mundo la va a pedir. Dicho y hecho. Pero bueno, ya se tomó la decisión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vienen 4 o 5 meses muy duros, donde el Clan del Golfo va a decir, no, yo no negocio. El bloque de Virgilio Peralta va a decir, no, yo no negocio. Y hay que aguantar ese chaparrón. Y yo creo que el otro año, si se aprueba la ley de sometimiento, vamos a ver que mucha de esta gente va a comenzar a cogerse. Pero fue un error y es un error que nos va a costar 5 o 6 meses de volver a arrancar el proceso y decirles algo que yo les he dicho en múltiples videos y entrevistas a los señores de las autodefensas conquistadoras de la Sierra, a los señores del Clan del Golfo, del bloque Virgilio Peralta. No va a haber reconocimiento político. Esa puerta está cerrada, trancada y ya le echamos concreto. Y ahí no va a haber eso. Dos, ustedes escogen o se someten y se acogen a la justicia, salvan sus vidas, dejan de ser perseguidos, o el Estado los va a perseguir. Y lo tercero, que esto es muy importante, muy importante. Nosotros, el Estado colombiano, la sociedad colombiana, está dispuesto a reducirle las penas a cambio de información y de entrega de sus socios. Si eso es así, yo creo que este país puede acelerar la mejora de la seguridad. Ariel, esta semana fue el Día de las Víctimas. Yo pensaba en qué pensarían las víctimas de Jorge 40, ver a Yoyo Tobar, a su hijo, allí en el Congreso.
Jorge 40, recordemos que es el mayor criminal y asesino del Cesar. 333 masacres hizo el Uy, bloque no. norte. Pero es que ver a su hijo que además se sacó la curul con los paracos metiéndole miedo a los otros candidatos, veándole la entrada a las zonas. De hecho, se retiraron 17 candidatos. Esa curul que es de las víctimas del Cesar de Magdalena y de Guajira, es que eso es una cosa absolutamente impensable. No se puede hacer nada. Yo sé que no se heredan los delitos de sangre, pero el mensaje que recibe la gente es de impunidad. ¿Tú cómo interpretas eso? ¿Qué sientes tú cuando ves esos personajes en el Lo Congreso? que pasa, mire, el argumento de ellos siempre es el mismo, es no hay delitos de sangre, entonces no se hereda la culpa del papá al hijo o del papá a la hija. Ese es el argumento. Y uno dice, mire, eso es cierto, pero de ahí a darle una curula al hijo de Jorge 40 hay una diferencia como el cañón del Colorado de los Estados Unidos. Es decir, yo creo que Jorge 40 es de los jefes paramilitares que menos ayudó al tema de verdad, que no entregó información de la paraeconomía. Mancuso ha hecho 10 veces más que Jorge 40. Jorge 40 es el que menos ha ayudado en todo este proceso y que el hijo tenga una curul es muy dramático. Mire, yo a la gente le coloco siempre dos ejemplos de lo que significó el bloque norte de las AUC. En la Sierra Nevada de Santa Marta operaba un tipo que se llama Hernán Giraldo. Hernán Giraldo, jefe paramilitar, lo llamaban taladro, porque toda niña de 15 años tenía que pasar primero por su cama. Por eso los hijos, él tiene como 100 hijos. Yo creo que ese hombre, si no violó 1000 mujeres, no violó nada. O sea, ese es Hernán Giraldo, que estaba bajo el mando de Jorge 40. Segundo ejemplo que yo le doy sobre lo que significó Jorge 40 en el bloque norte de las AUC. Hizo 333 masacres, donde pasaban a la gente en motosierra. Entre esas, las masacres, todas esas que hizo Cadena por allá en los Montes de María, todas las que hicieron en el sur del Cesar y en el norte del Cesar, donde masacraban de a 30 a 40 personas a punta de motosierra. Eso fue Jorge 40, fue el que menos ayudó. Entonces, en esto sí hay mucha cosa. Y además, termino con esto, como no ayudaron a la verdad, no cumplió. O sea, el que menos cumplió es Jorge 40 en la ley de justicia y paz. Entonces, si no cumplió, ¿a cambio de qué el Estado o la sociedad colombiana o el pueblo colombiano tiene que aceptar una curul que es el del hijo de Jorge 40? Yo creo que ahí hay una cosa muy garrafal. Eso a mí me da esperanza de que algunos jefes paramilitares terminen de entregar la información de la paraeconomía, que es lo que verdaderamente le falta a esto, para ver cuántos supuestos empresarios, entre comillas, se beneficiaron de todos estos grupos paramilitares y del despojo de tierras. Porque además, mucha de esa tierra, qué pena Pablo en esto, mucha de esa tierra hoy está en manos de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, o toda esa tierra que está manchada de sangre y que en su momento la adquirió la multinacional Argos. Eso no es un cuento. Eso no, o el tema del fondo ganadero de Córdoba, eso no es un cuento. O de los ganaderos del Urabá, eso ya hay sentencias, ya hay reconocimientos de culpa. Eso no me lo estoy inventando yo. Y yo pregunto, ¿alguno de esos empresarios ha pagado? Algunos ganaderos sí, de resto no. Y se llevan a Otoniel para callarle la boca, ¿no? Porque además allá él no va a responder por crímenes terribles, sino va a responder es por narcotráfico en Estados Unidos. Eso es, Exactamente. En Estados Unidos se los llevan por narcotráfico, no por los socios que tuvo acá, por los que cometieron masacres, por el despojo de tierras. Eso es lo dramático de esto. oye, hermano, ¿y qué opinas de esta semana el representante Uzcategui ahí dándole golpes a la puerta del Salón Elíptico en el Congreso? Recordemos que el padre de Uzcategui, el general Uzcategui, fue condenado a 37 años de cárcel por omisión de su deber en la masacre de Mapiripán. ¿Qué opinas tú de este personaje y por qué tenemos que tolerar este tipo de demostraciones de violencia y de intolerancia dentro del Congreso? Hagamos un poquito de memoria. Entonces, unos paracos volaron
desde el sur de Córdoba y Antioquia, los trajeron, los metieron después en unos camiones y los pasaron por todos los retenes habidos y por haber. Mm. Llegan a un corregimiento que llaman Charras y Charrasquera, eso es Guaviare, pasan por esa vía y luego de Charras pasan el río y llegan a Mapiripán y cometen una de las peores masacres de la historia colombiana. Y nadie se dio cuenta. Por eso hay condenas por omisión, dejaron pasar. Y ahí eso digamos, las narraciones de ahí de lo que pasó en esa masacre y todo lo que sucedió es brutal. Este señor Uzcategui, pues obviamente representa ese uribismo más a ultranza, más radical, y él es una persona, este representante a la Cámara, que más allá de gritar, yo me lo he tenido que aguantar en la ley de orden público, no tiene una idea buena, y ahora intenta figurar públicamente en algo que yo creo que le salió muy mal. Yo creo que hasta el propio Centro Democrático sabe que eso salió muy mal. Y se mete con una gente, intenta violentar la Corte Suprema al mejor estilo Bolsonaro y de Donald Trump, y eso le sale terriblemente mal. Eso, yo diría que una cosa como esas no se puede permitir. Usted no puede permitir eso en una democracia. Este señor debería ser sancionado inmediatamente. Pero no va a pasar nada, creo que ahí no va a pasar nada porque él ya ha sacado la disculpa, que eso fue algo espontáneo, que eran unas cuantas personas. Pero eso que pasó es muy mal precedente para una Pero son democracia. muchas cosas. El otro día también estaba sentado ahí en la faisal de una ventana. O sea, son muchas actitudes. Yo sinceramente dudo de la salud mental de esta persona. Concretamente por varias actitudes que son realmente fuera de tono totalmente, ¿no? No hay una evaluación a los congresistas o a los senadores desde el punto de vista psicológico. Debe haber más de un psicópata ahí metido y no nos hemos dado cuenta. No, eso no lo hay en el ¿No les Congreso. hacen Yo, examen médico de ingreso ustedes allá? examen médico sí hacen, pero no hacen Pero psicológico, examen, un ¿no? seguimiento psicológico no se hace. Es Pero importante. mira, yo sí creo que esto el propio Centro Democrático no lo puede permitir. No. O sea, yo sí creo que eso tendría que haber una sanción del partido. O sea, realmente esto fue muy grave, porque es que la gente dice, no, pero no pasó nada, al final no pasó nada. No, es que así comienzan la destrucción de la democracia. Es una cosita y luego la otra, y cuando tú te das cuenta ya no tienes nada. Claro. Entonces, mira lo que acaba de pasar con todo esto. Yo tengo un montón de amigos loquitos que adoran a Bukele. Yo no sé por qué. Mira lo que acaba de pasar en El Salvador. El diario más importante de Centroamérica, El El faro. Faro, se tuvo que ir del Salvador porque no hay garantías y por el camino autoritario del Salvador y ahora está despachando desde Costa Rica. Eso, esto cuando usted comienza a destruir la democracia, esto sale muy mal. Pero qué fácil es en un país con tanta violencia como Colombia pedir una mano fuerte, ¿no? Ese es el gran engaño del uribismo toda la vida. Ahora mismo la derecha está diciendo que al país se le están entregando al ELN, como hicieron con las FARC, ¿no? Para que ganara Duque. O sea, el meter miedo y buscar un Sí, Mesías o un Dios castigador o un Bukele, yo creo que va a ser el buque insignia de la campaña presidencial. ¿Qué crees tú a quiénes para van allá a poner de vamos. candidato presidencial los uribistas? Mira, para allá vamos. Y yo te digo una cosa, yo le digo a la sociedad colombiana, uno puede tener una política de seguridad agresiva, que yo sé que hay que fortalecerla, yo sé que el gobierno Petro no ha podido encontrar el camino. Uno puede tener una política de seguridad agresiva, pero respetando unos mínimos de derechos humanos. Es decir, y eso no quita, o sea, el respeto a los derechos humanos no quita que usted no tenga una política de seguridad agresiva, pero, digamos, vía que todo es seguridad, sacrificar toda una sociedad, eso ya lo vivimos y se llaman falsos positivos en Colombia. En este país, a 6.402 colombianos inocentes los disfrazaron de guerrilleros con esa disculpa de que como estábamos, mejor dicho, había que hacer de todo porque había una guerra y esto nos salió muy costoso. Yo creo que Colombia ya ha vivido eso. Entonces, uno dice, claro, tiene que haber una política de seguridad, indudablemente, indudablemente, pero respetando los mínimos de derechos humanos. Es que, por Dios, es que la gente tiene una memoria corta.
Entonces, lo que yo creo que va a pasar, Pablo, es que la seguridad va a ser el gran eje del discurso en las elecciones de este año de alcaldes y gobernadores y en la del 2026, indudablemente. Yo creo que la derecha colombiana no se ha podido reconfigurar. A mí me parece muy bueno que el patán de Vargas Lleras sea el jefe de la oposición, porque peor candidato no pueden tener. Yo sí estoy feliz con eso. No, sería Ellos no mejor se han Polo podido Polo. reconfigurar. ¿No sería mejor Polo Polo? Sí, o cabal, o sea, Una que cosa así sean de muy ellos, bajo nivel, ¿no? sí, que sean ellos. A mí me alegra mucho porque les vamos a ganar. O sea, pues obviamente ponen al que da coscorrones a Vargas Lleras y tal. Entonces yo creo que ellos no han podido encontrar el camino porque realmente la gente que eligieron es muy malita, pero seguramente sí se van a reconfigurar, o sea, habrá candidatos y van a jugar duro y el discurso de seguridad va a jugar muy duro en el 26. Eso sí, para eso no hay que ser adivinos, o sea, digamos, ellos se van a reconfigurar y van a lograr indudablemente un discurso ahí muy grande. Yo creo que lo de Bukele, voy a hacer un pronóstico. Mire, yo creo que Bukele es una cosa de lo que se llama populismo punitivo. Quiero explicar esto rápidamente, Pablo, para que la gente me entienda. Gracias. Cuando los indicadores de seguridad están muy bajos y suben, así de un año, en 2 o 3 años esa vaina se dispara, o cuando están muy altos y caen, así como en 2 años que eso cae como una línea vertical, eso no es posible en términos reales. Lo que termina pasando ahí es que o hay algo raro. Entonces, lo que eso se le denomina, se llama eso populismo punitivo. Es decir, que el Estado hace una cosa durísima, violando derechos humanos, maquillando cifras, que ya se sabe que Bukele está maquillando cifras y demás. Y entonces, Bukele hace eso, digamos, maquilla las cifras, crea eso, y eso dura 2 años hacia abajo. Y en 2 años eso comienza otra vez a subir hasta llegar a los estándares, porque usted no tuvo ninguna solución de fondo. En El Salvador, la gente googlee por favor. Hubo un gobierno del partido Arena y era de un presidente que se llamaba Saca. El tipo creó una cosa igual a la de Bukele, un plan que llamó mano dura y después lo llamó super mano dura, que era todo el que fuera calvo y tuviera un tatuaje para la cárcel. Y eso, el más bajó los indicadores por 2 años. Y eso fue una U perfecta. Luego otra vez subió. Entonces yo creo que el fenómeno Bukele en unos 2 años, cuando Colombia esté entrando a la candidatura presidencial, se va a demostrar que es una farsa. Una farsa, Pero pero aún así o sí que es un berraco como comunicador, hace unos vídeos espectaculares. un genio, Uy, un no. genio comunicador. Yo creo que Bukele, su fortaleza no es la seguridad, su fortaleza es un genio de la comunicación, eso sí es indudable. Oiga, Ariel, yo estoy que me muero de las ganas de que me cuente la puñalada, hermano, de Roy Barreras, de Alfonso Prada. ¿Cómo así, hermano, que a usted lo quieren coger de chivo expiatorio, concretamente con el tema de la modificación de la reforma política que permitía que los congresistas fueran ministros y viceversa? Una modificación que usted avaló y que la ciudadanía rápidamente rechazó por habilitar pues esa puerta giratoria para que los políticos atornillen el ¿Qué poder. fue, qué fue Pero, lo que pasó? ¿qué Digamos, fue, qué eso fue está, esa traición tan tenaz? Porque además me parece un error muy tonto. Yo sé que Roy Barreras es una persona muy inteligente, muy sagaz, pero es una cosa fácilmente demostrable, ¿no? Porque él escurre el bulto cobardemente y le echa a usted toda la culpa de esa modificación a pesar de ser el coordinador ponente. O sea, ¿cómo se come sí, eso? mira, yo creo, y yo voy a decir aquí sí voy a ser muy descarnado en quién armó esto, pero mira, ¿qué pasó? Fácil. Hay una reforma política. La reforma política tiene unas cosas que a uno les gustan y no. El Partido Verde, que es mi partido, me dice a mí, esta vaina y esta vaina hay que cambiarlo. Entonces, estaban listas cerradas. Y yo les digo a ellos, hermano, esto hay que abrir las listas. Me aceptan. Coaliciones a todo porcentaje. Yo digo, no, eso va a borrar las minorías. Claro. Hay que hacerlas al 15. Entonces, a mí me aceptan todo en una reunión que se llama reunión, que el coordinador ponente, que era Roy, la hace.
Yo por eso firmo la ponencia. Ahí quedaban cosas que a mí no me gustaban, pero a mí me aceptaron tres cosas muy grandes. Entonces yo como a mí me aceptan cosas y como yo no firmo, o sea, es como un poco, pues yo firmo la ponencia, que la ponencia es mandar la discusión, eso no era la ley ni nada, es firmar una ponencia para llevarla al Congreso y yo sabía que el resto se iba a caer allá. Yo firmo eso el viernes y yo viajo a Argentina al tercer Foro Internacional de Derechos Humanos, que eso está en mi Instagram. La gente puede ver, yo allá me reuní con Rodríguez Zapatero, con el canciller Cafiero, con el presidente argentino, con expresidentes de toda Latinoamérica, porque el fiscal había hecho mucho daño en toda esa locura que él dice. Y Sí. yo voy y digo, yo firmo y me voy, porque yo tengo que implicar que es lo de la paz total. Y eso, todo eso está en mi Instagram todos los días que yo me reuní con todos ellos. Eh, y bueno, y advierto que toda Latinoamérica apoya el proyecto de paz total. Ya van a ver los comunicados cuando comiencen a salir. Entonces, yo me voy a eso. El día jueves que se comienza a caer la reforma política, yo estaba en una reunión con ellos y a mí me envían, Ariel, Roy Barrera le está echando la culpa a usted. Yo suelto la risa porque yo digo, o sea, eso es tan mentiroso que nadie lo va a creer. O sea, Claro, si todo el mundo sabe que es de ellos, o sea, esa famosa puerta giratoria de congresistas siendo ministros, eso está desde el primer día. Hay discursos de Roy Barreras y Alfonso Prada defendiendo eso. Cuando a mí me echan, cuando Roy Barreras dice, aquí no está el coordinador de ponentes Ariel Ávila, pero el coordinador de ponentes es Roy. O sea, todo era tan evidente que yo no le paré bolas. O sea, a mí me parecía eso tan absurdo que yo pero dije, nadie me va a... psicológicamente, ¿en qué punto está Roy Barreras que ya nos cree bobos a todos los colombianos que nos damos cuenta de que eso es una mentira Claro, inminente, entonces, evidente? pues digamos, le digo Pablo ya que en la sinceridad, yo quedo sorprendido, yo no le di importancia. Ya el viernes que llego a Colombia me doy cuenta de la magnitud y ya entonces el domingo salgo con Daniel Coronel y le mandé a Daniel Coronel todos los recortes de prensa, el recorte donde el coordinador ponente Roy, todo se lo envié de pruebas. Yo dije, mira, ahí está todo. Si yo estoy diciendo alguna mentira y le dije a Daniel Sanpero Espina, que fue muy incisivo, le dije, vaya, si yo estoy diciendo alguna mentira, salga y desmiéntame. Y no fueron capaces Pero porque en esta todo está entrevista no le probado. hicieron una pregunta que yo creo que es bueno que se la haga para que usted deje esa claridad. ¿A usted le parece bien que se puedan eternizar en el poder congresistas y ministros? Mire, eso solo podría pasar en un régimen parlamentario, pero en un sistema presidencialista como este, eso no se puede, eso no puede pasar. Pero Porque a usted, Ariel Ávila, ¿le parece bien eso que se puedan eternizar en el... para Colombia no. Bueno, en el modelo presidencial de Colombia eso no se puede pasar. Es que usted Ese es el tema. cuando apoyó eso era porque sabía que eso sí iba a caer y a cambio le iban a poner otras cosas. Claro, vuelvo y repito, uno firma la ponencia si haya cosas que no gusten porque concedieron varias. Pero ahora, yo también quiero decirle aquí una cosa, Pablo. Mm. Los malquerientes de la política míos hicieron de esto un gran boom. Ahí Claro. está los hermanos Galán, Susbot, ese señor Juan Abel, todos ellos armaron porque ellos cogieron el video, lo cortaron y ahí salió Fico Gutiérrez, ahí Mm. salió todo el uribismo, este señor Nieto, Rafael Nieto Loaiza, y colocaron eso sabiendo que era mentiras, ellos lo replicaron. Entonces, claro, digamos, está lo de Roy, digamos, bien, pero luego los malquerientes míos de la política salen y replican eso y arman, ellos son los que realmente, porque yo creo que la gente enterada de política sabía que eso era una mentira. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando eso sale un poco de la gente que no está enterada de la política, que entonces comienza a creer. Y Pero comienzan eso. ahí está la sagacidad de Roy Barreras, que sabe de comunicaciones y él sabe perfectamente que aunque suelte ese bulo, algo queda, algo lo salpica y mucha gente va a creer que eso fue así, ¿no? Sí, y bueno, yo también digo una cosa en esto, Pablo, y digamos, sí, está bien, yo no tuve que haber firmado la ponencia. Está bien, o sea, yo acepto el error y yo doy la cara. Y yo por eso en la entrevista con Coronel digo, yo no me escondo ni me pongo a viajar, aquí estoy dando la cara y entrevisten, pero lo que a mí me sorprende es la forma como escurre en el bulto. Es decir, mira, yo le ponía este ejemplo que vuelvo y lo coloco acá. En la ley de orden público, Alirio Uribe y yo fuimos los creadores de los dos artículos
para sacar de la cárcel a los muchachos procesados por protesta social. El 90% de ellos injustamente, con procesos amañados. Ahí hay unos como ese alias 19 que sí va a pagar cárcel, pero un montón de gente inocente. Y el día que se cayeron esos dos artículos, después de que unos indígenas golpean a una mujer policía en Bogotá, yo salí de la cara y yo le dije a todos, sí, yo fui el que hice eso con Alirio Uribe y lo hicimos por esto y por esto. Y yo sigo creyendo que esos pelados de 19 años que rompieron un vidrio merecen una segunda oportunidad, pues obvio que sí. Entonces, uno da la cara. En este caso, no se dio la cara y eso es lo que a mí más me duele, es que hayan escurrido el bulto. Pero mire, yo creo que con el paso de los días, la gente se ha ido dando cuenta de la verdad. El daño quedó hecho, pero yo creo que la gente que va y vea las entrevistas, que va e investiga, pues sabrá quién está diciendo mentiras. Digamos que eso es lo que yo le pido a la gente cuando vea esta entrevista. Vaya y mire Bueno, quién está diciendo yo mentiras. creo que está claro. Usted ha dicho, me arrepiento, cometí el error de haber firmado eso, lo han hecho un entrampamiento, clarísimamente han escurrido el bulto y realmente no está de acuerdo con que se puedan atornillar los congresistas al poder, pudiendo ir y venir a los ministerios. Entonces eso yo creo que nos queda aquí todos, nos queda bastante claro. Pero Y que lo comprueben, digamos, busquen las primeras noticias de quién metió ese artículo de que los congresistas puedan ser ministros, busque creo que fue quién defendía Prada. eso. Claro, y el primero que defiende eso en una famosa entrevista en el Heraldo de Barranquilla, el Heraldo, que es un diario de la Casa Char, pues digamos, el Heraldo, ahí hay una entrevista del 23 de agosto del año pasado, 23 de agosto, o sea, yo llevaba un mes de senador, 23 de agosto, ahí está, vayan, búsquenla. Ariel, ¿y qué consecuencias tiene esa traición de Roy Barreras para la coalición del pacto histórico y qué piensa usted hacer al respecto? Las consecuencias son muy graves por una cosa, Pablo, no por mí, porque yo voy a seguir ayudando, ya no como antes, que ayudaba en todo, ya uno queda como desconfiado, sino que el mensaje a todos los senadores de todos los partidos es, en la gente del pacto no se puede confiar. O sea, cuando yo llego al Congreso, ¿qué es lo que me dicen todos, liberales, conservadores? Me dicen, hermano, tenaz esa jugada, pero ¿cómo confiamos en ellos? O sea, si eso le hacen a usted, imagínenos a nosotros. Hubo un liberal que me dice esa frase, me llama y me dice, hermano, si eso le hacen a usted, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Entonces yo creo que eso es un muy mal precedente, porque en la política, esto, mire, la gente a veces no entiende, pero esto se basa en muchas confianzas. Yo, uno a veces dice, le dice a los otros partidos, mire, apruébenme esto, y yo por ejemplo, que es un gran paso, el semestre pasado aprobamos un proyecto que regula el cabildeo o el lobby, Ujú. que eso es un gran paso en Colombia, se ha hundido desde 1995 ese proyecto, y por primera vez lo logramos pasar, Alfredo de Luque y yo. Y había un artículo que era el más duro, que era quién revisa la lista de lobistas. Y entonces yo le negocié a ellos, yo les dije, mire, apruébenme el artículo y yo me comprometo que para la ponencia de plenaria hacemos una mesa de concertación. Y ellos dijeron, listo, Ariel, se lo aprobamos, pero no nos vaya a quedar mal. Y ese proyecto se discute ahorita el miércoles, que ojalá el país esté pendiente de ese proyecto. Y después de que me lo aprobaron, las 2 semanas siguientes, nos sentamos y dijimos qué es lo que hay que corregir. A veces se pasa eso en la política, ¿sí? O sea, hermano, no me hunda porque si me hunden el artículo me joden el proyecto, pero yo me comprometo a que lo revisamos y llegamos a un acuerdo. Así es la política. Entonces, que alguien dañe la confianza así, el daño no es solo contra mí, sino el daño es la coalición de gobierno. Vuelvo y repito, a mí el senador liberal me dijo, hermano, si eso le hacen a usted, No, ¿qué claro. podemos esperar nosotros? Entonces, los niveles de confianza se dañan bruscamente. Y ahora, con lo que está pasando de la reforma a la salud, del que sí, del que no, pidiendo la renuncia de viceministros, No, yo claro. sí estoy Por preocupado. eso yo le quería preguntar. Es que Roy Barreras nos ha deslumbrado a todos con su capacidad de torcer el brazo al Congreso para aprobar las primeras reformas.
Pero al llegar a la de la salud, el hombre peló el cobre y lo vimos convertirse en opositor al gobierno y en lobista de las EPS, en aliado de su amiga Delian Francisca, de César Gaviria, del Gran Capital. Luego crea su propio partido y con unas claras pretensiones presidenciales nos deja a todos con la idea de que ese Roy mercenario ha vuelto, ¿no? El elocuente vendedor de humo. Vuelve a buscar vientos favorables a sus ambiciones personales. A estas alturas del partido, ¿cuál es la valoración que tiene sobre Roy Barreras y cómo crees que le iría a Colombia si este hombre llegara a ser presidente? Mira, yo, primero vamos un momentico a las reformas y luego vamos al gol. Son 35 reformas, Pablo, 35. Hay unas que tienen más oposición que otras. Mm, Entonces yo le digo a la gente, para hacer un análisis juicioso, esto hay que dividirlo en bloques. Están las reformas sociales, salud, pensión, laboral y educación. De esas, la única que va a pasar completa es educación. Salud, laboral y pensional pasan a la mitad y la de la salud, realmente yo no sé si se cae toda o pasa un pedazo, pero eso va a salir. Pero pero ahí Ariel, hay una gran. 35 reformas y quedan solo 20 sesiones de Congreso, o sea, 10 semanas, es imposible. No, eso es imposible, yo se los dije, porque la gente dice, no, de aquí al 20 de junio hay 3 meses, no, cuéntelo por semanas. Y el Congreso, eso no es que por día uno aprueba 10 reformas. Eso, imagínense, el plan de desarrollo tuvo 4.000 proposiciones, revisar una por una, eso tarda semanas. Pero bueno, entonces está ese bloque, está el bloque de las reformas de seguridad y paz, que es la que yo estoy metido. Ujú. Yo creo que esas tienen menos resistencia, pero tienen muchas. Están las reformas ambientales, que tienen mucha resistencia al fracking, la reforma a las CAR. Y luego están las reformas de infraestructura que no tienen resistencia, esas van a pasar, el código ferroviario. Y luego están las reformas económicas, que es la adición presupuestal, plan de desarrollo, que yo creo que va a pasar. Entonces, yo lo que vamos a ver, para la claridad de la gente, que aquí no se imaginen que esto es un acabose, es que van a haber mayorías más amplias para unas cosas, luego reformas que se hunden, va a ser como un electrocardiograma, ¿no? Ahí lo que vamos a ver en el Congreso por esas reformas. Entonces, por ello yo le pido a la gente, vayan y de verdad investiguen cada reforma y vean para que no hagan, digamos, ideas que no son. Bien, definición de Roy Barreras. Roy Barreras es, yo le dije esto a Daniel Coronel, pero se lo dije muy rápido y lo quiero aquí plasmar. Hay un famoso libro de uno de los padres de la sociología que se llama Max Weber. Ese libro se fue escrito en 1919, hace más de un siglo. Y a ese señor, a Max Weber, se le conoce como el padre de la sociología a nivel mundial. Es un alemán, judío alemán, que su mejor libro se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. Pero él escribe un pequeño libro que se llama El político de profesión y el político de vocación. Entonces él dice que hay gente, como seguramente usted y yo, Pablo, así usted no sea congresista, pero que usted cree en la política, quiere cambiar el mundo, quiere cambiar la sociedad, eso es un político de vocación. Y él dice, el Estado, estos estados nuevos, capitalistas, tienen unos políticos de profesión. Ese es Roy Barrera, digamos, yo digo, realmente sin él, el año pasado ninguna reforma habría pasado. O sea, a él, lo poquito que se ha aprobado en este gobierno, el presidente Petro se lo debe. Pero es un político de profesión. Él cuando ve que comienza a desgastarse un gobierno, comienza tal, una idea, él comienza, obviamente porque es un profesional de la política. Ese es él. Yo lo veo es así. Y te digo una cosa también, Pablo, que así haya pasado lo que haya pasado y suene muy duro. Nadie del pacto, nadie habría podido asumir las riendas del Congreso si no era él. O sea, yo no veo a nadie que sea capaz de manejar esos partidos tradicionales, la forma como él hace, no veo a nadie. El problema es que en esta cosa que pasó con la reforma política, que pasa con la reforma a la salud, pues las confianzas quedan muy jodidas. Y el miedo mío es que el Congreso desde el otro semestre, desde el otro año, digamos más el otro año, sea una cosa ingobernable. ¿Y cómo lo verías al de presidente? Yo creo, él va a jugar por la carrera presidencial. Eso no, yo no le veo duda a eso.
pero no, la imagen de él está muy desgastada. Yo no creo que la sociedad colombiana acepte. Yo creo que aquí hay dos cosas o tres cosas que preguntarse, Pablo, para el 26. ¿Cuál es el heredero de Petro? Y sabes, él no es bueno para dejar herederos. Yo no veo a nadie con fuerza, pero la pregunta principal es, en el bloque de la izquierda, ¿quién es el heredero? Luego, en la derecha, ¿quién es el que se reconfigura y surge? Pero oye, ¿y de Petro no podrían hacernos una jugada argentina y ponernos a Verónica Alcocer de presidenta? No, la sociedad colombiana no se aguanta eso. Y además yo digo una cosa en esto, Pablo. Si el presidente Petro quiere pasar a la historia, eso de poner familiares, eso sale muy mal. Hmm. Miren lo de Nicaragua. Es decir, si él quiere, yo creo que él quiere pasar a la historia. Allá cada cual juzgará si bien o mal, pero él es un hombre que quiere pasar a la historia. Y entonces él quiere pasar como un reformista y eso, pero poner a la esposa, yo no sé, eso sale muy mal. Y luego, ¿quién en la derecha y luego quién en el centro? Y ahí, en la derecha tiene que pensarse más allá de Uribe y de Vargas Lleras, el centro tiene que pensarse más allá de Fajardo. Esa gente que cree hoy, porque todos ellos creen que pueden otra vez. Ellos tienen que entender al final que no y darle el espectro a una nueva gente. Pero yo creo, Pablo, que esto está muy abierto. Y te digo una cosa, este país cambió. Este país cambió. La gente no se ha dado cuenta. La gente cree que si le va mal a Petro vuelve el uribismo. No, no, no. Esto cambió. Puede que se den cuenta. Aquí hubo un remesón político muy grande y hay gente que va a jugar duro. El señor Quintero de Medellín va a jugar duro, sí, va a jugar. La señora Claudia López va a jugar, va a jugar. El señor seguramente Miguel Uribe va a jugar, sí, señor, va a jugar. El señor Vargas Lleras va a jugar, claro que va a jugar el señor Vargas Lleras. O sea, hay una gente que uno sabe que va a jugar. Ahora, si tengan éxito o no, no sé. Ariel, ¿sabes en qué creo que no ha cambiado este país? En que el gobierno sigue sin tener una estrategia de comunicación, este gobierno progresista concretamente. Yo creo que lo primero no han explicado lo que significa gobernar en coalición, por lo cual mucha gente piensa que lo que pasa es que Petro no está haciendo lo que prometió, ni todo lo que debería haber hecho, circunstancia que no desaprovecha la derecha para desacreditarlo en sus grandes medios de comunicación. Pero tampoco creo que hayan explicado de forma sencilla y efectiva las reformas a la gente. Además, entre ellos tampoco se comunican. ¿Qué opinas de esa estrategia de comunicación del gobierno? No, yo creo que el gobierno tiene muchos problemas de comunicación. Muchísimos problemas. Yo sí creo que ahí está el gran problema. Mire, yo te digo una cosa eh, eh, en esto, para decirte claro. Eh, cada vez que hay un problema de seguro, una amiga mía la robaron, ella iba en el carro con el hijo Mm. y ella fue muy feo y ella me llama y me dice, Ariel, mira, me robaron, ¿por qué van a negociar con bandidos? ¿Le van a entregar el país a bandidos? Y yo le decía, oye, espérame, es que la ley de sometimiento no está hecha para los jaladores de los espejos de los carros, ni para los ladrones de celulares, ni para el jíbaro de la calle. A eso hay que combatirlos. Pero hay una confusión, la gente cree que sí. ¿Por qué? Porque se explicó muy mal este tema de la ley de sometimiento. Luego tú vas a la reforma a la salud. En esa reforma hay cosas que a mí no me gustan. Pues yo creo que una reforma es absolutamente necesaria a la salud. Y entonces, ahora las EPS, que todo el mundo las odiaba, ahora todo el mundo las defiende y el gobierno no fue capaz de tener una estrategia de contención. Increíble, sí, eso es En la increíble. reforma laboral vamos para lo mismo, ya vamos en que la ley va a destruir empleos y no hay estrategia de contención. ¿Y por qué? Mira, yo creo que por una cosa pasó en esto, porque yo creo que la gente que está manejando las comunicaciones en los ministerios y en el gobierno es gente que tiene una mala imagen de medios de comunicación, piensa que todavía estamos en la oposición y piensa que todos son redes sociales y no entienden que este mundo cambió. Y ellos no, es decir, hay ministerios que no tienen agencia de comunicación contratada. Hay ministerios que su jefe de prensa son personas muy jóvenes sin ninguna experiencia. Y eso es un problema. Sí, total. Pero bueno, el hecho es que hemos perdido las mayorías en el Congreso, se desmarcan los conservadores, los liberales, la U.
Efraín Cepeda, César Gaviria y Dilian Francisca le ganan el pulso a Petro en la reforma a la salud. Y ahora entonces, ¿qué? ¿Toca ir de congresista en congresista, como dijo Prada? O sea, esto no va a terminar en un mercado clientelista, Ariel. Mira, a ver, hagamos el resumen de esto descarnado, como para que la gente nos entienda. El bloque progresista del Congreso es más o menos el 40%. Es decir, para aprobar cualquier reforma necesitamos a los partidos tradicionales. Hay que ir a negociar las reformas. Esa es la historia de esto. Somos 40 senadores de 108. Entonces, para aprobar algo hay que tener 60, 70 votos. Si son mayorías cualificadas, hay que ir a negociar. Las negociaciones hay de dos formas de hacerlas. Con ideas, es decir, yo voy y convenzo a la gente, o con puestos, que es lo que tradicionalmente se hace. Generalmente, todos los gobiernos aplican las dos cosas, un poco de ideas y un poco de puestos. En esa entrega de puestos, el gobierno Petro le ha entregado participación burocrática a partidos tradicionales. Eso sin lugar a dudas. Entonces los partidos tradicionales, defendiendo unos intereses privados, cogen y hackean, cogen del cuello al presidente. Y ellos creyeron que el presidente no iba a reaccionar. El presidente reacciona hace 2 días pidiéndole la renuncia a 6 viceministerios, alcoholjuegos, y más o menos lo que les dice es, no, entonces pierden toda la burocracia que les he dado. Eso es una confesión de hecho de que el gobierno sí le está entregando burocracia a estos partidos. Claro. ¿Cuál es el problema, Pablo? El problema es que los partidos ya no tienen cómo devolverse, porque ya prometieron a todos sus privados que iban a hacer un montón de cosas. Y el presidente tampoco tiene cómo devolverse, porque si él pide la renuncia y al final no acepta ninguna, queda como un man cobardón, que solo hace la araca, pero que no cumple. Al tipo le toca moverse. Entonces no hay cómo. Entonces uno dice, pues pucha, aquí, porque es que por la reforma a la salud se pueden sacrificar todo el resto de reformas. Claro. Entonces sí estamos en un momento que yo no sé muy bien cuál va a ser la salida. Pero Ariel, ¿dar avales a gente cuestionada para las elecciones de octubre a cambio de apoyos en el Congreso para aprobar las reformas? Eso es una traición a los principios y lo puede pagar caro el pacto histórico en las urnas, ¿no? Y yo les digo al pacto histórico, mire, el pacto histórico cree que, y yo aquí les adelanto y que esa ha sido mi pelea con ellos todos estos días. Ellos creen que la coalición de gobierno en el Congreso, para aprobar las reformas, tiene que ser lo que ellos llaman el Frente Amplio para las elecciones locales. No, no. Es decir, que yo termine en un Frente Amplio apoyando personas súper cuestionadas en las regiones, eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que el pacto histórico debe dejarle claro a todos esos partidos tradicionales que una cosa es la coalición en el gobierno, en el Congreso. Allá verán ellos cómo hacen. Y otra muy diferente son las elecciones locales. Elecciones. Pero yo personalmente, hacerle campaña a contradictores históricos míos, eso no va a pasar. Y yo, por eso yo lo que he dicho en el Partido Verde es que nosotros tenemos que tener candidatos por fuera de ese famoso Frente Amplio, porque yo allá no voy a llegar, yo no voy a llegar donde los Cotes en el Magdalena, yo no voy a llegar donde los Gene con el Cesar, o sea, eso para mí no es posible, punto, no es posible, ya, San se acabó, y en eso hay unos límites. Entonces, esa vaina de que la coalición de gobierno es la coalición de elecciones, eso sí, Error. Pero hay otros dos no, planes, ¿no? Aparte de ese, eso de buscar la movilización social. Recordemos que el progresismo no tiene el poder. Entonces está buscando la movilización social y el presidente abiertamente la pide. Pero tampoco tiene la calle. Tampoco tiene la calle porque lo ha demostrado el poder de convocatoria en base a la esperanza y apoyar las cosas así de esa forma abstracta, pues tampoco tuvo mucho eco. Nos queda otro plan que es el de bypassear al Congreso y hacer una constituyente. ¿Qué opinas de esa otra posibilidad?
Mire, este gobierno está a dos tiempos, Pablo. El primer tiempo termina el 29 de octubre. Hasta ahí el Congreso va a ser muy importante. Después, yo creo que el Congreso queda dividido, partido a la mitad, no se va a aprobar ni a hacer nada, ni para arriba, ni para abajo, ni nada, y comienza el tiempo de la calle. Mm. ¿Cómo nos vaya en ese segundo tiempo? Es muy complicado. ¿Yo qué digo? Yo digo tres cosas. Que el presidente utilice la calle y el balcón me parece totalmente legítimo, porque así son las democracias. Dos, pero irnos a caminos de la constituyente, yo no apoyo una constituyente. Esa caja de Pandora conmigo si no cuente. Yo creo que eso es mucho riesgo. Y tercero, que si el punto intermedio entre una parálisis del Congreso y una constituyente es una vía plebiscitaria, es decir, intentar aprobar reformas vía referendos o plebiscitos, yo creo que los tiempos no dan. Mm. Ese es como mi análisis. Hay otra opción, no hacer nada, que no haya reformas o que no haya algunas reformas, ¿no? Porque es que además con tantas reformas tendría que haber como una priorización, algunas Pero si no hay nada, especialmente se si no hay convierten nada, en algunas. pero Pablo, si no hay nada, que es lo que yo le digo a los amigos de los partidos tradicionales, si no hay nada, la sociedad sí va a salir a la calle con rabia, porque Claro. la sociedad votó para cambiar las cosas. Es decir, como empezamos la entrevista hace más de una hora, hermano, Mm. la opción de que todas las reformas pasen sin ningún cambio, eso es absurdo. Y la opción de que no vaya a haber ninguna reforma es aún más absurdo. Tenemos que encontrar un punto medio. Claro. Y el problema es que ese apoyo a las reformas pues requiere de unas mayorías cualificadas que son muy complicadas de conseguir, ¿no? Claro, porque es que la gente, una cosa, es que todo esto es que no se entiende, es, hay reformas Mm. que es el 50% más uno, 55, 56 votos, pero hay reformas que requieren mayoría cualificada, decisiones, esos son más votos, entonces yo lo que le digo a la gente es que no todas las reformas son iguales. Hay reformas que pueden haber unas mayorías, pero que por su característica requieren una cantidad de votos y esto no es fácil aprobar una reforma, no es fácil y yo siempre coloco este ejemplo, yo creo que lo he dado muchas veces, le pido disculpas, Pablo, pero cuando yo vivía en Italia, estaba Berlusconi en esos escándalos sexuales de los bunga bunga y toda esa cosa, Sí. y entonces había un partido de centroizquierda que se llamaba el Partido Democrático. Y había un hombre de la política dura, yo lo admiré mucho, se llamaba Bersani. Y el tipo gana las elecciones. Y el tipo sale a una rueda de prensa descompuesto. Y yo decía, pero si ganamos, pues ¿por qué ese man está como descompuesto? Entonces el tipo llega y dice una frase que nos aplica a nosotros. Dice, llegamos primero, pero no vencimos. Claro. Ese es el tema. Nosotros somos la coalición más grande, pero no somos ni siquiera la mitad, hermano. Esa es la verdad en el Congreso, esa es la pura verdad. Sí. Y hablando de ganar, hermano, usted se va a presentar para la presidencia del Senado, ¿no? Están compitiendo con Inti Asprilla y con Angélica Lozano. ¿Por qué una persona quiere ser presidenta del Senado? ¿Qué poder tiene eso? ¿Cómo se le explica a la gente qué importancia tiene ser presidente del Senado? En tu caso concreto, ¿por qué lo quiere ser? ¿Y quién decide eso? ¿Cómo se escoge eso? ¿Quién A vota? ver, entonces la cosa es la siguiente. Hay una coalición de gobierno en el Congreso que está compuesta por partidos políticos. De eso hay unas reuniones que se hacen generalmente antes de que se instale el Congreso en cada gobierno. El caso fue entre el 20 de junio y el 20 de julio. Mm. Y se dice, el pacto histórico tiene el primer año, el Partido Verde el segundo, el Partido Liberal el tercero y el Partido Conservador el cuarto año de la presidencia del Senado. Y cada partido define quién vota, los 108 senadores, son los que votan. En el caso del Partido Verde nos corresponde el segundo año, es decir, el 20 de julio de este año hasta el 19 de julio o 20 de julio del otro año. Y en el Partido Verde en este momento están compitiendo Angélica Lozano, Inti Asprilla y estoy yo compitiendo. Yo no estoy haciendo campaña.
porque yo tengo que aprobar dos leyes, que es la ley de sometimiento y la ley de cabildeo y lobby, Mm. y yo no voy a sacrificar esas dos leyes que en lo que creo por la campaña. Yo haré campaña después de que esas leyes se aprueben, pase como pasen, es decir, haré campaña por allá en junio, no haré campaña ahorita porque no voy a sacrificar dos cambios importantes de este país por una cosa de presidencia del Senado, pero voy a hacer campaña. Tercero, ¿cuál es el poder de la presidencia del Senado? Son realmente tres poderes. Es muy importante. El presidente del Senado define el orden del día en los debates de plenario. Define a discreción qué se discute y qué no se discute. Ejemplo, cuando se estaba aprobando la JEP, el presidente del Senado era Rodrigo Lara, vargallerista. Y durante 8 meses, Vargas Lleras, para hacer su campaña presidencial y joder como siempre jode, varios meses obligó a Rodrigo Lara a que no pusiera en el orden del día la JEP y por eso casi se nos cae el proceso de paz. Eso no fue por culpa del uribismo, de cambio radical de Rodrigo Lara. Entonces aquí, si llega un senador que no cree en el cambio o que no cree en las reformas, fácilmente no las discute. En cambio, si hay personas que creemos, independientemente si nos gusta o no las reformas, uno dice, no, vamos a discutir primero esto, esto, esto y esto, porque muchas de las reformas van a quedar con un debate y luego pasan al otro semestre para dar los otros debates. Entonces uno tiene que poner eso. Entonces el poder principal de un presidente de Senado es el orden del día. El segundo poder es que el presidente del Senado es el jefe del segundo poder más importante en una democracia. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Eso qué significa? Que está en el debate de la agenda pública nacional. Entonces, es el que lidera, el que lleva al país hacia esos debates políticos, públicos, el que puede cambiar, el que puede decir, vamos a por esta vía, tiene una capacidad de maniobrar ese cambio. Y hay un tercer poder que tiene ese presidente del Congreso que es muy clave y es una cosa, es el que puede ayudar a armar mayorías para aprobar leyes. Es decir, es como él tiene un mismo poder que un ministro del Interior y ayuda en la negociación, en la conversación para ajustar mayorías. Por eso es tan importante, ese es un poder muy importante. Lo que pasa es que pues ahora se ve más importante porque estamos en un gobierno de reformas y demás, pero es muy importante. Yo voy a participar, yo no voy a hacer campaña todavía, no estoy haciendo campaña, haré campaña en junio, yo espero que me reemplacen y creo que he demostrado que tengo las condiciones para hacerlo. Uy, Ariel, pues muchísima suerte. Sería una muy buena oportunidad para seguir haciendo historia, porque yo creo que el hecho de poder contribuir a todo este cambio, pues es emocionante y personas que llegan por mérito, no por maquinarias, a una posición de poder, que puedan ser parte de esa toma de decisiones, me parece importantísimo. Yo te agradezco muchísimo la presencia hoy aquí, de verdad la sinceridad, que hemos hablado un montón y sin pelos en la lengua y todo muy pedagógico. Te agradezco muchísimo, esta es tu casa. Sobra decirlo, por favor suscríbanse al canal de Ariel, lean los libros, síganlo, porque siguiéndolo van a aprender muchísimo de Colombia. Muchísimas gracias, Ariel. Pablo, hermano, muchas gracias, siempre a su disposición, hermano, y mil gracias. Nos quedaron muchos temas, te vuelvo a llamar. Bueno, hermano, un abrazo. Chao, pues. Hasta luego. Gracias.